le hacía las curaciones. Bueno, la clase de hoy empezamos con lo que es todo digestivo, ¿sí? Son varias clases de digestivo porque, como ustedes saben, los rumiantes tienen un sistema digestivo distinto a los monogástricos, entonces van a ser seguramente 2 o 3 clases de la parte intestinal. Bueno, empezando, por supuesto, nosotros sabemos que el tracto gastrointestinal, o sea, el sistema digestivo en realidad comienza en la boca. Si bien es algo mucho más destacable en el ser humano, hay especies que tienen una masticación más minuciosa y otras especies que prácticamente no tienen ese periodo de masticación. En nuestra especie sí es muy importante. Y uno de los efectos de que ese alimento permanezca en la boca, ¿sí?, es que se llene de saliva, que ya vamos a ver qué es. Posteriormente se forma el bolo alimentario y ese bolo alimentario pasa al estómago, donde en el estómago se va a encontrar con el jugo gástrico. Ese jugo gástrico ya vamos a ver también para qué sirve. Después, otra cosa que vamos a ver en esta clase es lo que significa y para qué sirve el vómito, que dicho sea de paso, hace poco la tuve eso, que es un mecanismo de defensa que tiene el tracto gastrointestinal para evitar que ingresen distintas sustancias que puedan llegar a ser nocivas. Y también vamos a ver un poquito ahora de lo que es el páncreas exócrino, lo que es la exploración clínica y para qué nos sirve conocer y explorar desde el punto de vista bioquímico el páncreas, ¿sí? Ahí yo no puse presentación, perdón, no presentación. Ahí está. Bien, entonces, habíamos dicho que la digestión o todo lo que es el proceso digestivo de las sustancias comienza en la boca, ¿sí? Donde se va a producir la masticación. En la boca también se va a llenar de saliva, que eso se llama insalivación. Después es eso que se forma, que es el bolo, se deglute, o sea, se traga, va a sufrir una digestión a nivel del estómago con el jugo gástrico. Después va a ir pasando progresivamente al intestino, donde se va a encontrar con todo lo que son las enzimas pancreáticas y los jugos intestinales. De ahí, todo eso ya es en intestino, se va a producir la absorción de las distintas sustancias que nosotros necesitamos y que son nutritivas. Se va a producir la absorción de agua también a nivel del intestino y termina todo ese proceso con la defecación. ¿Está? Bien, vamos a empezar con para qué sirve la saliva, ¿sí? La saliva es una mezcla homogénea de distintos tipos de glándulas que se vierten a la cavidad bucal. Va a estar compuesta por mucus, por diversas proteínas, sales minerales y enzimas digestivas. Enzimas digestivas la vamos a encontrar en nosotros, sí es importante, la alfa-amilasa salival. También es significativa, más o menos, en los cerdos, pero no en otras especies, ¿sí? Va a ser un líquido incoloro, fluido, opalescente, sin olor, ¿sí? Cuando estas características de la saliva cambian, ya hay un proceso patológico. ¿Cuáles van a ser las funciones? Lubricar, sobre todo, y humedecer los alimentos y la cavidad bucal. Sirve de protección para la mucosa de la cavidad bucal. Facilita la masticación y la deglución. El alimento sólido, más producido, más la masticación y la insalivación, es lo que va a formar, como le dije anteriormente, el bolo alimenticio, bolo alimentario. El ambiente húmedo que da la saliva permite la suspensión y distribución de partículas, excitando los botones gustativos. O sea, hace que partículas de alimentos lleguen a distintos lugares donde hay terminales nerviosas que actúan obviamente como botones gustativos. Sirve de protección, diluye sustancias irritantes o dañinas,
Es bacteriostática porque tiene sustancias que actúan como protectoras, y algunas las vimos en el capítulo de inmunidad, que una es la lisozima, otra es la inmunoglobulina A. Y también desencadena la falta de saliva, sí, que hace que la boca se ponga seca, desencadena también el reflejo de la sed. Es más, el primer signo de deshidratación que nosotros lo percibimos, por ahí no tanto los animales, es la boca seca, ¿sí? Pero ya vamos a ver que la boca seca puede ser un signo de deshidratación o puede ser por una descarga de adrenalina que hace que ustedes habrán visto por ahí cuando rinden finales o bueno, ahora que van a empezar a rendir el año que viene presencial, van a ver que se van a poner muy nerviosos y la boca se seca, ¿sí? Entonces, bueno, eso no es un signo de deshidratación, sino que es por descarga de adrenalina, que ya vamos a ver qué pasa con estas glándulas. La función regula el equilibrio hídrico y salino, tiene un papel termorregulador en el perro mediante el jadeo, ya vamos a ver cuando vemos termorregulación. Es responsable del mantenimiento del pH bucal dentro de límites que aseguren la higiene y la salud bucal. Hay algo que hay que tener en cuenta cuando hablamos del pH de la saliva, del pH de la boca, que muchas veces todo lo que sea el sarro, las caries y demás, se suelen dar por desequilibrios en el pH, o sea, desequilibrios en la acidez o en el componente de la saliva, que hace que esa dentina se vaya degradando, ¿sí? Mucho tiene que ver con la alimentación de ese individuo, con el grado de estrés que tenga ese individuo. Entonces, por eso se dice que es responsable de la salud bucal. Tiene también una acción digestiva, ya dijimos las dos especies, humano y cerdo, donde está la alfa-amilasa salival, que sirve para la degradación del almidón, ¿sí? En los rumiantes es indispensable, ¿por qué? Porque tienen acción antiespumante, o sea, actúa como agente tensioactivo, tiene una función buffer tampón por la cantidad de bicarbonato que le aporta al rumen, por lo tanto, vieron, ya vamos a ver igual más adelante, que el proceso de fermentación en el rumen acidifica el medio, o sea, el rumen es un medio que constantemente tiende a la acidificación. Entonces, por medio de la saliva, que tiene una cantidad de bicarbonato y mucho fosfato, contrarresta ese pH que tiende a la acidez. Y aporta el medio líquido también al rumen. La cantidad de saliva de un bovino por día supera muchas veces los 150 litros. Entonces el medio líquido. Bueno, ¿cuáles van a ser las responsables de la producción de saliva? Las glándulas salivales. ¿Cuáles van a ser esas glándulas salivales? La parótida, que desemboca mediante el conducto de Stenone a nivel del tercer molar. Las glándulas sublinguales, que tienen salida por 30 conductos. Las submaxilares o mandibulares, que tienen salida a través del conducto de Wharton. Y numerosas pequeñas glándulas labiales, palatinas, bucales, en los carrillos también, que son de menor importancia. Estas glándulas pueden tener una secreción de tipo serosa, una secreción de tipo mucosa, una secreción de tipo mixta, según el tipo de células que predominen en cada una de las glándulas. La mucosa obviamente va a secretar mucus, que va a ser algo más espeso, y las serosas van a secretar un líquido opalescente y más acuoso, ¿sí? Con muchos electrolitos y enzimas. Y acá tenemos más o menos una descripción gráfica de dónde está cada una de las glándulas. Las parótidas están abrazando la base de la oreja, ¿sí? En todas las especies.
Son cerosas, en el perro mucosas y en los cachorros tienen una secreción mixta. Las glándulas sublinguales en el cerdo y rumiante van a ser de tipo mucosas, en equinos y pequeños carnívoros de tipo mixta. Glándulas submaxilares, perro y gato van a ser de tipo mucosas, en los roedores cerosas, en equinos y rumiantes de tipo mixta. Y acá vemos más o menos cómo se dispone la unidad estructural que la denominamos salivón, donde tenemos los acinos, ¿sí?, los conductos y los conductos excretores, ¿sí? Son glándulas básicamente simples. Y esto acá lo que muestra esta imagen es que estas glándulas salivales van a tener una secreción de tipo primaria a nivel de sus alvéolos, y esa secreción de tipo primaria a medida que va pasando por los conductos se va a ir modificando. ¿Y se va a ir modificando de acuerdo a qué? Se va a ir modificando de acuerdo a nuestro medio interno muchas veces. Así como hablábamos de acuaporinas allá en el riñón, las glándulas salivales y sudoríparas también tienen acuaporinas, entonces también responden a la mayor cantidad de hormona antidiurética que haya, ¿sí? Entonces, esa secreción primaria va a ir modificándose a lo largo de los conductos, ya sea reabsorbiendo más sodio, potasio o viceversa, ¿sí? Bien. A lo que llamamos, obviamente, secreción secundaria. Ahí, espérenme un segundito, por favor. Bueno, a esto le llamamos, por supuesto, la modificación secreción secundaria. La secreción salival, ¿sí?, es ininterrumpida, va a aumentar durante los procesos de masticación y de deglución y va a disminuir su cantidad de secreción durante el sueño, ¿sí? En el hombre, el volumen es entre 1 y 1,5 litros por día. En el bovino, entre 90 y 150 litros por día. En el cerdo, alrededor de 15. En el canino, entre medio litro a 700 mililitros. Y en el equino, alrededor de 30 litros. La composición va a tener un pH de 7.2 a 8.2. En los monogástricos es hipotónica, en los rumiantes es isotónica, que significa que tiene la misma densidad, perdón, la misma densidad que la sangre. Los componentes inorgánicos van a ser agua y electrolitos. Constituyentes orgánicos, mucina, mucoproteínas, lisocimas, inmunoglobulinas. Y amilasa, que es la enzima amilolítica, que ya vuelvo a repetir, importante un poco en cerdos y en humanos, escaso en otras especies. Lo que hace esta amilasa es transformar el almidón en dextrina, o sea, degradar el almidón. ¿Y qué es lo que va a suceder? Habíamos dicho que la sequedad de la cavidad bucal no siempre es por una deshidratación, sino que va a depender mucho si recibe un estímulo, esas glándulas, de tipo simpático o parasimpático. Las imágenes, por ejemplo, el olor, el estímulo o estímulos no condicionados, actúan sobre la corteza cerebral, ¿sí?, y mediante secreción parasimpática van a producir una saliva de tipo acuosa, ¿está?, que es la característica en la que necesitamos nosotros en periodos de alimentación. ¿Qué es lo que sucede si la secreción es de tipo simpática? Ahí ya el neurotransmisor es adrenalina y noradrenalina. La saliva va a ser mucosa y va a ser bien espesa.
¿sí? ¿Qué es lo que suele suceder? Yo siempre les doy el ejemplo de los hombres, son más así que las mujeres. No es que no empiecen con esas cosas de género y demás, pero es más característico porque la descarga adrenérgica aparentemente es más fuerte. Vieron que por ahí los jugadores de fútbol o los de básquet parece que juntan saliva y escupen, ¿sí? Hay gente que escupe más, hay gente que escupe menos. Bueno, eso no es porque se les junte saliva en la boca. Eso es porque se rodea, o sea, hay una descarga adrenérgica, lo cual hace que en la cavidad bucal se junte esa secreción espesa, si esa saliva espesa, lo que a cierto punto se vuelve molesto. ¿Sí? Muchas veces en vez de tragárselo, bueno, la mayoría de las mujeres tragamos eso, los hombres escupen cuando están haciendo deporte. Así que bueno, ese es el ejemplo que por ahí yo les doy, que depende mucho de qué tipo de inervación y qué tipo de estímulo tenga esa glándula salival, y en base a eso produce su secreción. Es una secreción espontánea, sin estímulo, constante, ya dijimos, ininterrumpida. En rumiantes, la más importante es la parótida, ¿sí? Y en caninos hay pequeñas glándulas mucosas bucales. Bueno, acá les cita a Pavlov de 1910, que hizo un experimento en caninos en base a reflejos condicionados y no condicionados, que ustedes van a encontrar en internet, la campanita de Pavlov. Esto consistía en que este médico lo que hizo es, cada vez que le daba de comer al perro, hacía sonar una campanita, ¿sí? Entonces llegó un momento que cada vez que sonaba la campanita, por más que no haya alimento, el perro comenzaba a salivar igual, ¿sí? A eso se refiere con reflejos condicionados y no condicionados, ¿sí? Cuando una persona, un animal, más en el canino, no en otras especies, relaciona el alimento con determinado, por ejemplo nosotros, muchas veces al mediodía todavía no tenemos hambre, pero si sentimos un olor lindo a comida o sentimos algo, es como que el famoso se nos hace agua a la boca. Bueno, esos son reflejos a los que más o menos quería estudiarlo Pablo. Bueno, esto es nada más para mostrar que las glándulas salivales tienen inervación tanto parasimpáticas como simpáticas, que eso es lo que explicaba todo lo anterior. La inervación más parasimpática, como ya dijimos, es la que nos ayuda en el momento de la digestión, copiosa, abundante, acuosa, ¿sí? Y las simpáticas varía según la especie, tiene menor cantidad de secreción y es más espesa, y eso es más densa. Ahora pasamos a lo que es el jugo gástrico, ¿sí? No sé qué hice acá. No sale. Bueno, el jugo gástrico, ¿sí? Para entenderlo un poquito, primero tenemos que hablar de lo que es el estómago, que es una dilatación del tubo digestivo donde se almacenan los alimentos durante un tiempo y que vayan pasando de manera progresiva al intestino. Se compone una región cardial, una fúndica y una pilora. La región cardial es la que va a estar más cerca del esófago, y está el esfínter cardial. La región fúndica, también llamada cuerpo, y la región pilórica, que es la que va a estar cerca del esfínter pilórico que da hacia el intestino. Y acá tenemos más o menos un esquemita: la región cardial, la región fúndica y la región pilórica. En el cuerpo, en la región fúndica, vamos a encontrar lo que son las células parietales y las células principales. Las células parietales, ustedes ya saben de histología,
producen ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castle, que sirve para la absorción de la vitamina B12. Y las células principales, que son las productoras de pepsinógeno, ¿sí?, que en contacto con el ácido se transforma en pepsina y sirve para la degradación de las proteínas. ¿Cuál va a ser más o menos la anatomía, morfología y distribución de estas distintas porciones en las distintas especies? Los equinos, como verán, tienen una porción glandular muy importante, ¿sí? La mayor parte del estómago es glandular. En el cerdo tiene una región muy grande que es la región cardial. Los carnívoros tienen mayor proporción de porción gástrica, que es bien glandular, ¿sí? Y los monogástricos es glandular porque en un principio, en los rumiantes. Los rumiantes en un principio actúan como monogástricos, pero después el estómago glandular, o sea, el estómago verdadero, digamos, deja de tener importancia y el que más importancia tiene es el rumen, ¿sí? Bueno, vamos a tener, esto ya lo saben, de anatomía y fisiología, una túnica serosa, una muscular, una submucosa, donde va a estar el plexo de Meissner, que es la parte nerviosa. La túnica mucosa va a tener un epitelio superficial, las glándulas corpofúndicas, células principales, células parietales, células mucosas que son muy importantes para la protección y evitan la corrosión por parte del ácido clorhídrico, y células endocrinas también. Ya vamos a ver, o habrán visto cuando estudiaron hormonas, que hay hasta una somatostatina que se libera a nivel del estómago. Las glándulas cardiales, ¿qué van a secretar? Básicamente mucus de tipo alcalino, las glándulas cervicales mucus, las glándulas fúndicas o parietales van a secretar ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castle, y las células principales o glándulas principales van a secretar pepsinógeno, gelatinasa, lipasa, renina, y las glándulas pilóricas van a secretar mucus, gastrina, como ven acá, somatostatina e histamina. Los componentes ya dijimos en base a lo que secreta cada una de las células: pepsina, factor intrínseco, quimosina, gastrina, mucus, lipasa. Componentes, falta todavía. Componentes inorgánicos: agua, hidrogeniones, cloruro, sodio, bicarbonato, potasio. El volumen de la secreción de ácido de jugo gástrico según la especie va a ser en el equino alrededor de 10-30 litros, en el bovino alrededor de 100 litros, en el ovino 5 a 6, en los porcinos de 7 a 8 y en carnívoros hasta 1 litro por día. Las funciones, ¿sí? Ahí comienza la degradación de las proteínas, lípidos, entre signo de preguntas, digamos, pero básicamente lo más importante es las proteínas. La inhibición del bolo aumenta la tonicidad, se espesa ese bolo alimenticio, tiene una acción antiséptica por medio de ese ácido clorhídrico. Tengamos en cuenta que en un medio ácido prácticamente no proliferan bacterias, virus sí, pero bacterias no, salvo una bacteria que es específica del intestino, del estómago, que es el Helicobacter pylori, que en ese caso sí puede prosperar a ese pH tan bajo. Disminución de la fermentación y la putrefacción, almacenamiento del alimento, limita la entrada al duodeno y tiene una acción antianemizante por el factor intrínseco que, como ya dijimos, actúa a nivel del intestino produciendo la absorción de vitamina B12, que es indispensable para la formación de eritrocitos. Con esto no se asusten, lo van a tener que ver bien, está en cualquier libro,
Lo van a tener que ver en detalle, pero yo se los explico así a grandes rasgos. De este lado, por supuesto, está la sangre. Acá tenemos una célula parietal. Y acá es el lumen gástrico o el interior del estómago. ¿Cómo hace esa célula parietal para producir ácido clorhídrico? Este es el mecanismo de producción, ¿sí?, de ácido clorhídrico. Nosotros necesitamos, ¿sí?, de la sangre que ingrese iones cloruro, ¿sí? Aparte, también va a ingresar de la sangre dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se va a unir con agua y por medio de la anhidrasa carbónica va a producir ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a escindir en ion bicarbonato y iones hidrógeno, ¿sí? Estos iones hidrógeno van a ser bombeados hacia la luz del estómago mediante una bomba que se llama bomba de protones, que es dependiente de energía, ¿sí? Justamente sobre esta bomba de protones suelen actuar algunos antiácidos, evitando que los hidrogeniones pasen hacia la luz del jugo gástrico cuando ese animal, por ejemplo, tiene una gastritis o tiene un proceso inflamatorio de la mucosa, que mayor cantidad de ácido sería más dañino. Y se bombea, habíamos dicho que de la sangre pasaba hacia la célula parietal cloruro, se bombea hacia el lumen gástrico los iones cloruros formando ácido clorhídrico. Pero a la vez, ¿sí?, si bien yo necesito sacar cloruro de la sangre, ¿sí?, se pasa hacia la sangre sodio, ¿sí? Hay un intercambio de sodio con potasio. Por lo tanto, ¿sí?, de sodio, cuando hay una producción, digamos, excesiva, o no excesiva, sino cuando hay una digestión y cuanto más proteína tenga ese alimento, que necesita mayor producción de ácido clorhídrico, como necesito sacar cloruro y se vuelca iones sodio a la sangre se alcaliniza, ¿sí? Y es lo que van a encontrar en el libro ustedes como marea alcalina. Esa marea alcalina que es lo que nos genera a nosotros ese estado como de tranquilidad postprandial, digamos, cuando uno comió, que es normal, ¿sí?, y es necesario ese descanso postprandial para que funcione todo el sistema parasimpático y de esa manera se produzca una digestión adecuada. Está muy mal comer y salir a hacer ejercicio, ¿sí?, porque ahí yo no dejo al sistema parasimpático que haga toda la digestión y que haga una buena digestión. Ahora, si yo como y a la hora y media me voy a hacer ejercicio, está perfecto, ¿sí? Pero todo este proceso que se produce acá es porque hay un buen estímulo parasimpático. Bueno, ¿qué pasa con la pepsina? ¿Sí? O con el pepsinógeno, porque se secreta en forma decimógeno. Es una mezcla de precursores de proteasa secretados por las células principales del estómago. El pepsinógeno, ¿sí?, cuando toma contacto con el estómago que está y el ácido clorhídrico que está en un pH, que hace que esté en un pH muy bajo, se transforma en pepsina, ¿sí? Esta pepsina produce la digestión de las proteínas.
Los rumiantes tienen una lisosima C que resiste a la pepsina. Es importante la pepsina ya que produce la destrucción de células bacterianas provenientes del rumen y liberación de proteína bacteriana. Ahora vamos a hablar un poquito, que ya dijimos bastante, de lo que es el factor intrínseco de Castle. Esta es una glucoproteína que ya dijimos que secretan las mismas células que secretan el ácido clorhídrico. Se secreta por exocitosis, favorece el transporte y absorción de vitamina B12, y la unión del factor intrínseco con la vitamina B12 sucede en el duodeno, ¿sí? También se va a producir mucus o moco a nivel gástrico, secretado por células superficiales en forma de gel insoluble, queda adherido a las células epiteliales. Hay una secreción de moco más solubles, tiene una acción lubricante, ¿sí? Evitando el daño del ácido clorhídrico o el daño también que los alimentos, por ahí algunos alimentos más duros, puedan llegar a producir sobre la mucosa. Tengamos en cuenta que los carnívoros no son muy buenos masticadores, por lo tanto el alimento, así como está en el medio, si es el balanceado, por ejemplo, que viene duro, lo tragan y así llega al estómago. Entonces, para evitar la irritación, ese mucus es muy importante. Y actúa como protector del pH ácido de ese ácido clorhídrico. El bicarbonato. El bicarbonato está en altas concentraciones en los capilares del estómago, hace pasaje pasivo desde la sangre a la luz del estómago. Hay un pasaje activo desde las células epiteliales y accesorias hacia el lumen, intercambio, como decíamos hoy, por cloruros y por bicarbonato en la membrana apical. Acción de tamponamiento del exceso de ácido sobre la membrana apical de las células gástricas. Bueno, tampoco para que se asusten, las enzimas del estómago, la pepsina, la renina, la lipasa, los animales que poseen pepsina, todos, ¿sí? Porque se tiene que producir la digestión de las proteínas. Renina, rumiantes lactantes. La lipasa gástrica, la rata y el cerdo, no está muy claro si los carnívoros también tienen, y el sustrato son los triglicéridos. El mecanismo de secreción gástrica. La secreción gástrica es continua en el cerdo y en el caballo e intermitente en el hombre, en el perro y en el gato. Va a haber una secreción basal o interdigestiva y una secreción postprandial. Y vamos a tener fases de secreción gástrica. Va a haber una fase cefálica, una gástrica y una intestinal. La fase cefálica es la que comienza, por ejemplo, con estímulos de alimentos que ingresen a la cavidad bucal o con estímulos visuales, por ejemplo, en los seres humanos o en los carnívoros. Ese va a representar un 45% de la secreción del estómago. Después tenemos la fase gástrica, que es cuando el alimento está específicamente dentro del estómago. Va a ser una estimulación más bien mecánica, no tan refleja como la fase cefálica, y se da por distensión. Y también es química porque va a haber secreción de gastrina y de histamina. Y después vamos a tener una fase de secreción intestinal, que es la menos importante, que es por estimulación a nivel intestinal. Si muchas veces cuando el contenido que va pasando al intestino necesita estar un poco más de tiempo y necesita una digestión más agresiva de proteínas, ese 10% es muy importante, ¿sí? Porque hace que aumente la digestión a nivel del estómago. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el vómito, también se lo llama emesis. El vómito es un acto reflejo, como dice acá, es un acto protector.
Y acá se produce la expulsión por la boca de contenidos del estómago y a veces también de la primer porción del intestino. La finalidad de evitar la distensión excesiva del estómago o expulsar, como habíamos dicho en un principio, productos nocivos o desagradables, o por ahí productos, qué sé yo, supongamos cuando hay un alimento con algún tóxico o, o un virus, ¿sí? Se produce tanto diarrea como vómitos para tratar de eliminar el agente causal. La emesis en los carnívoros y omnívoros se produce con gran facilidad, ¿sí? En el cerdo vomita cuando se irrita la faringe o el estómago en estados de indigestión. En los rumiantes solamente hay eyección de contenido abomasal hacia los preestómagos y el equino no vomita, ¿sí? No existe un mecanismo para relajar el esfínter esofágico inferior. ¿Cómo es el reflejo del vómito? Bueno, ¿quién lo ha vomitado alguna vez? ¿Sí? Así que todo eso, todo esto que está escrito acá es lo que a uno alguna vez le ha sucedido. Uno empieza con náuseas, malestar, la boca se empieza a llenar de saliva, ¿sí? A uno le baja la presión, puede haber sudoración fría, se producen ondas, ¿sí? Ondas que van trasladando el contenido del duodeno hacia el estómago, se cierra el píloro, se relaja el fundus, el contenido estomacal se acumula en la proximidad del esfínter esofágico inferior, hay contracción de los músculos abdominales, ¿sí? El esfínter y el esófago se encuentran relajados y por diferencia de presión el contenido del estómago es aspirado hacia el esófago. La expulsión se origina por una contracción más fuerte y duradera del músculo abdominal. Por eso es que nos ha pasado que si tuvimos algún vómito fuerte, sobre todo los que son de origen viral, después al otro día nos duelen los músculos abdominales, nos duele hasta muchas veces la espalda, porque hay veces que también uno se contrae incluso hasta los músculos intercostales, ¿sí? El esfínter esofágico se cierra y el contenido del esófago se expulsa por la boca. Nosotros tenemos un centro del vómito, ¿sí? Así como está el centro del hambre, el centro de la sed, también está la zona quimiorreceptora gatillo, donde está el centro del vómito. ¿Y qué estímulos pueden llegar a producir vómitos? De diversa índole, ¿sí? Pueden ser viscerales, cuando los estímulos son viscerales, pueden ser producto de irritación en distintas vísceras, pueden ser del tracto gastrointestinal, en las hembras pueden ser a nivel del tracto reproductor, puede ser por inflamación, por dolor, por impulsos fuera del tracto gastrointestinal, por situaciones de estrés, también, como dice acá, sistema vestibular, emociones fuertes, traumas, muchas veces después de un traumatismo de cráneo, por ejemplo, los individuos vomitan, ¿sí? O muchas personas frente a un estado de estrés, o mismo los animales también de un estrés muy marcado, el animal puede vomitar, ¿sí? Hay sustancias que son eméticas, sustancias químicas y tóxicas como la morfina, la silacina, son sustancias que actúan directamente sobre la zona quimiorreceptora, produciendo el reflejo del vómito. Y bueno, esas son todas hay más, pero para que entiendan que no solamente el vómito se produce por una afección gastrointestinal, sino que también puede ser por otras circunstancias. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto? Parece que no. Bueno, los dejo entonces con Fernando y con Tamara.
Sí, Doc. Y nos vemos el viernes que viene. Chao, Doc, nos vemos. Hasta luego, Doc. Hasta Adiós. luego, Doc. Bueno, también yo me voy a seguir estudiando. Bueno, Me abandono. dale. Adiós. Chao, chicos. Adiós. Bueno, Ok. chicos, bastante cortita la clase de hoy, bastante, muy cortita. Así que los voy a retener un segundo más nada más. A ver. Bien. Ahí ven la presentación, ahí está. Sí, también. Bien. Vamos a ver lo que es páncreas exócrino. Yo les había dicho cuando vimos páncreas endocrino que el páncreas exócrino era el que estaba encargado de la digestión, más que nada, debido a que el mismo va a estar compuesto por acinos que se van a encargar de la secreción de lo que es el jugo pancreático. Este jugo pancreático va a estar compuesto por enzimas como la amilasa y la lipasa, que son dentro de las que secretas, las más importantes, entre comillas, porque son las que se utilizan para poder determinar la función pancreática. A su vez, el páncreas va a tener diferentes enfermedades y que debemos prestarle bastante atención porque en el 90% de los casos las enfermedades pancreáticas no son diagnosticadas a tiempo y terminan obviamente en lo que es la muerte del animal, debido a que los signos que produce una afección pancreática van a ser muy inespecíficos. Las especies animales que más se afectan del páncreas son los caninos y los felinos. Estos signos pueden ser vómito, que como bien le dijo la doctora, hay 1.000.000 de causas que te puede producir el vómito, desde que se coma una sustancia tóxica hasta que, no sé, un golpe fuerte a nivel de lo que es la cabeza también puede provocar vómito. Un dolor muy agudo, muy fuerte también le puede producir vómito. Entonces es como muy, no es que yo veo al animal vomitando y digo, sí, tiene un problema intestinal. No, hay 1.000.000 de causas que me pueden producir vómito. Lo mismo con la diarrea. También las enfermedades nos van a producir diarrea en la mayor porcentaje de los casos, pero no siempre es indicativo de justamente una enfermedad pancreática. Y después vamos a tener signos muy inespecíficos como que lo vamos a ver al animal decaído, sin ganas, no va a querer comer, no va a querer tomar agua, va a presentar dolor abdominal. Por ello, no nos podemos guiar solamente de los signos y necesitamos hacer pruebas para poder determinar su función. Y es en donde toma papel la amilasa y la lipasa. Entonces, nosotros para efectuar la prueba vamos a utilizar una muestra de suero que lo vamos a colocar en un tubo y en este tubo vamos a colocar un sustrato que es el almidón. Si esta muestra tuviese amilasa en este caso, esta amilasa va a comenzar a hidrolizar el almidón. Luego vamos a colocar un reactivo de yodo, que lo que va a hacer este yodo es detener la hidrólisis de la enzima y por otro lado va a colorear el almidón que no haya sido hidrolizado. Entonces, nosotros vamos a poder comparar de esta manera este tubo con esta muestra problema con otro tubo control que no va a contener muestra, no va a contener suero, por lo tanto no va a contener la enzima. Entonces, si en nuestro tubo problema tiene una disminución de color con respecto al tubo control, quiere decir que hubo una hidrólisis, entonces quiere decir que la enzima está presente. Y acá hay valores de referencia en donde podemos ver que, bueno, en los perros va a ser mucho menor, por ejemplo, la cantidad de amilasa que en los gatos, y al igual que en la lipasa. De todas maneras,
hoy en día, estas dos enzimas, si bien antes eran muy utilizadas, hoy no se las está utilizando tanto, debido a que no solamente son producidas por el páncreas, sino que también son producidas a nivel gástrico y a nivel intestinal. Entonces, si yo tengo un aumento de las enzimas, no necesariamente me indique con firmeza que yo vea un aumento y te digo sí o sí, esto es un problema pancreático, porque puede ser que sea un problema de la mucosa gástrica que esté secretando excesivamente. Entonces estaría dando un diagnóstico erróneo. Por ello, hoy en día se utiliza más bien lo que es la tripsina sérica inmunorreactiva o la lipasa pancreática inmunorreactiva. La tripsina la vamos a utilizar para una enfermedad pancreática que es denominada como insuficiencia pancreática exócrina. Esta insuficiencia nos va a llevar, obviamente, a una disminución de la secreción de enzimas y por lo tanto vamos a tener una mala digestión de los alimentos. Entonces va a haber una mala absorción intestinal, el animal va a comenzar a adelgazar, no va a poder digerir las grasas, entonces nosotros vamos a poder observar en su materia fecal un color característico. A las heces se las denomina como esteatorreas cuando tienen presencia de grasa. Y por otro lado vamos a tener a la lipasa pancreática inmunorreactiva, que esta es específica del páncreas y la tripsina también. Y esta lipasa nos va a servir para determinar lo que es la pancreatitis, que es muy común que se produzca en caninos y felinos. Podemos tener una pancreatitis aguda o una pancreatitis crónica. Todavía hoy en día no se sabe bien exactamente un motivo específico que te pueda llevar a la pancreatitis. Hay 1.000.000 de causas también que te llevan a que se produzca esta enfermedad. Generalmente lo que se dice es que se asocia con comidas muy grasosas, por lo tanto se asocia generalmente con los animales obesos. También en los gatos es muy común que se presente la pancreatitis debido a un problema anatómico en realidad del felino. Como ustedes sabrán, lo habrán visto en Anatomía 2, el páncreas tiene en el perro dos conductos, un conducto principal y un conducto accesorio que va a desembocar a nivel intestinal. Sin embargo, en el gato tiene un solo conducto que se une al colédoco, que va a ser el conducto de la bilis, digamos. Entonces, si nosotros tenemos una obstrucción a nivel del colédoco, es decir, a nivel biliar, que es muy común que se produzcan los cálculos biliares, también nos va a estar afectando el páncreas. O si tenemos una inflamación intestinal, también nos va a afectar el páncreas. Entonces, a este problema del felino se lo denomina como triaditis felina, porque está implicado el páncreas, la vesícula biliar y el intestino. Y eso te lleva consecuentemente a una pancreatitis, a una inflamación del parénquima pancreático. ¿Y cómo lo determinamos? Mediante la lipasa pancreática inmunorreactiva. Es muy fácil, es una técnica que viene en la clínica, vienen aparatitos. A ver si les puedo mostrar, ahí termina la presentación. Les puedo mostrar de internet. Donde simplemente extraemos una muestra de suero, la colocamos en el aparatito y ahí al cabo de unos minutos ya nos da el resultado, digamos. A ver, acá. Turuntum. Ahí no sé si pueden observar. Es este aparatito
No sé si están viendo. Sí, están viendo. Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, es este aparatito simplemente que se compra. Nosotros colocamos el suero acá y acá este color que está bastante fuerte es el control y este a la izquierda, a la derecha, perdón, nos va a indicar si tiene o no tiene una concentración de lipasa. Generalmente se dice que cuando la mancha problema es más oscura es porque tiene una elevada concentración de lipasa y eso se corresponde con una pancreatitis. Por ejemplo, acá en este vemos que la mancha está más clara que la mancha control. Entonces ahí nosotros decimos que es negativo, que no tiene ni está cerca de tener una pancreatitis. Sin embargo, acá es muchísimo más fuerte el color y bueno, ahí sí podemos confirmar que estamos en presencia de una pancreatitis. Y bueno, es básicamente eso. Ay, para que me sonó el chat. Sí, está bueno. Sí, porque ahí ya termina, era extremadamente corta la clase de hoy. Era simplemente para explicarles lo que se mide, las enzimas con las que se mide la función pancreática, que era la amilasa, la lipasa. Ustedes tienen explicado igual la amilasa en la cartilla. Y las otras dos que les expliqué a lo último, si bien creo que no están en la cartilla, nos pareció muy importante mencionarlas porque las van a volver a ver en patología médica y no es que los dan con mucha, con mucha profundidad. Así que no sé si tienen alguna duda. Vale, bueno. Presente. Si no, ya tomo asistencia y los libero. Bueno, A mí sí. te pregunto, ¿viste que dijiste sobre la materia fecal que aparece Ajá. con grasa, digamos? Sí. ¿Esa materia fecal tiene cuerpo o es diarrea? Dependiendo, eso va a depender siempre del curso. Generalmente está en un punto medio. Generalmente no es ni totalmente diarreica, que yo te diga una diarrea acuosa, pero tampoco tiene un cuerpo firme. Está en un punto medio. Si vos te interesa, digamos, pones score fecal y ahí tenés los diferentes grados y cómo puedes ver la materia fecal, digamos, pero no es ni totalmente diarreica ni totalmente con un cuerpo. Ah, bueno, está, gracias. Buenísimo. Bueno,